por ahí dejar de pensar exclusivamente en la carrera de uno y también pensar en la carrera que tiene al lado. Es un enorme gusto estar acá con el señor Lea Olmos en la Frecuencia B. Lea es uno de los principales impulsores del arte on-chain en América Latina desde hace muchos años. Es cofundador del colectivo Kismet Casa y ha llevado adelante la organización de un montón, organización y ejecución de un montón de residencias de creadores y builders, incluyendo la Base House que se hizo durante DevConnect y fue apoyada por Base, que fue realmente espectacular y salieron un montón de mini apps y un montón de proyectos artísticos de alto nivel. Se generó algo muy copado durante esa Base House y también en las otras que han armado. Lea también es embajador de Base y bueno, fue una de las personas clave para el armado del meetup de Base que hicimos durante DevConnect en Our Lab, que fue todo centrado alrededor de arte on-chain y música on-chain. Así que gracias de nuevo por eso, Lea. Y bueno, nada, es un gusto tenerte acá hoy en la Frecuencia B. ¿Cómo estás? No, muy bien. Qué presentación, la verdad. Un poco impactado. Muchas gracias y gracias por la invitación. Un placer. Estaba siguiendo estas producciones que haces y la verdad que te debo decir tenía muchas ganas de participar, así que súper contento. Me alegro que tuvieras ganas. Vamos a ir con la primera pregunta entonces, que, bueno, como siempre digo, me gusta conocer más profundamente a las personas en este programa y trato de hurgar en lo que a mí me interesa del otro. Entonces, no sé, algo que siempre me interesó mucho de vos, desde que nos conocemos, pero nunca hemos hablado tanto, es tu interés y estudio por la cultura japonesa, ¿no? Vos estudiás, no sé bien qué carrera es de estudios japoneses, pero bueno, sé que estás muy metido en eso. Y a mí la cultura japonesa me atrae específicamente por el budismo zen y tal, entonces como un poco es una manera de percibir, de experimentar la realidad bastante distinta. Entonces me gustaría que me cuentes de qué manera impacta la cultura japonesa en el desarrollo de tu conciencia. Bueno, qué interesante lo que nombrás. En el desarrollo de mi conciencia, bueno, primero y principal de que mi acercamiento a la cultura japonesa empieza desde niño, obviamente como muchos, ¿no? Con el manga, el anime y demás. Pero por ahí, por otro lado, también tiene un poco que ver con el lugar donde yo nací. Yo soy de una ciudad pequeña de la Patagonia, de la provincia de Santa Cruz, y la primera imagen que creé en mi cabeza de Japón es la de Tokio, ¿no? De una ciudad cosmopolita, llena de gente, de actividades culturales, de movimiento, de luces, de neón y demás. Y yo estando en un pueblo bastante aislado, un poco me generaba un poco ilusión, digamos, como eso que podríamos decir como extraño, digamos. Entonces por ahí, para mí, de una manera un poco más conceptual, Japón es como, no sé, un poco de tratar de encontrar un lugar más mío, digamos, de alguna manera. Entonces, un poco de esa manera me atraviesa la cultura japonesa, por un lado, ¿no? Por las industrias culturales, ¿no? Pero bueno, por otro lado, si tengo que hablar más de mi persona, creo que iría por esa cuestión. Obviamente que Japón en realidad no es así, porque la mayor parte del país es campo, bosque, pero bueno, eso también es interesante de verlo, que bueno, esa primera imagen que uno crea no es tan así, pero debajo igual hay una búsqueda verdadera. Y sigue influenciándote hoy este lugar que buscaste crear desde que eras chico, por donde vivías y bueno, y toda esta como maravillización de lo que era Japón. ¿Seguís como conectado con Japón de esa manera o seguís tratando de crear nuevos lugares para vos en los cuales poder existir? Bueno, creo que lo que me ayuda bastante últimamente, bueno, la carrera que yo estudio es una tecnicatura en lengua y cultura japonesa.
con un enfoque en educación intercultural. De una manera más simple de decirlo es estudios japoneses, que es el estudio de la cultura japonesa de diferentes aristas: sociología, antropología, arte, historia. Em, y lo que más allá de aprender de la cultura y sociedad y demás, lo que me sirve bastante esta conexión que tengo es la de poder seguir derribando mitos o comparando con la propia cultura argentina. Cuando me refiero a derribar mitos, es decir, bueno, uno cuando piensa en otro país o en otra cultura genera imágenes, ¿no? Como, bueno, pienso en Japón, clase media, persona que va a la oficina, como todas esas típicas imágenes que se van formando en la cabeza, pero después cuando empezás a estudiar la cultura y la sociedad con mayor detenimiento, bueno, te das cuenta de que hay mitos, que las cosas no son tan así, que en realidad por ahí si uno piensa que Japón es un país homogéneo, en realidad todo lo contrario, es bastante heterogéneo, con sus desigualdades y sus cosas, como también como nuestro país en Argentina. Entonces, eso me ha permitido mucho a poder pensar de una manera más parcial o poder como sacarme algunas fantasmagorias que me puedo llegar a crear en mi trabajo en general y bueno, obviamente, ¿no? En la búsqueda de, o en la creación de nuevo conocimiento. Derribar mitos para sacarse la fantasmagoria que nubla nuestra conciencia. Más o menos, sí. Bueno, un poco es, es también un poco budismo zen también, ¿no? Como tratar de ir transitando esa contradicción, ¿no? En la vida. Evitar las contradicciones. Qué potente eso, qué importante. Bueno, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, nada, vos venís trabajando hace muchos años en Arte on Chain, sé que estás desde Early Days metido en los discords más recónditos de la Web3, remando al principio, después logrando cosas muy zarpadas, pero bueno, es como que siento personalmente que es muy desafiante para el arte on-chain, para la cultura on-chain, como realmente florecer. Es como que empieza a florecer y se ahoga un poco. Y nada, me encantaría que vos me digas lo que pensás. Esa es mi percepción únicamente, pero bueno, me gustaría saber como dentro de este contexto de estar hace tantos años trabajando para que el arte y la cultura on-chain sean cada vez más, tengan un lugar cada vez más importante en la Web3, ¿cuáles son los desafíos personales más profundos que venís atravesando en este camino? Desafíos personales. Sí, los que quieras contar y si querés mecharlo con alguno profesional, sí, también. Mm, bueno, yo creo que yo diría que un primer desafío laboral en este caso, o creo que es por ahí, luego de haber pasado tantos años o de haber pasado ciertos ciclos, em, por ahí se sigue sintiendo un poco de nicho el arte on-chain o la falta de coleccionistas, particularmente en Ethereum. Estoy acá, voy a hablar solamente de Ethereum porque de otras cadenas se podría hablar de otra manera. Entonces, dentro del arte, dentro de Ethereum, creo que faltan más clientes, consumidores, coleccionistas. Y si bien uno ha vivido ciertos momentos de hype a través de los años que uno está en cripto y en el arte, creo que ese es el principal desafío laboral ahora, de cómo podemos atraer más coleccionistas o más consumidores que vengan hacia el arte on-chain, porque esto está atado también a cómo generan un ingreso sostenible también los artistas que trabajan dentro de este ecosistema. Entonces, eso creo que es un problema principal ahora mismo y que, bueno, yo creo que una de las maneras de resolverlo o tratar de remediarlo es también buscar una reconciliación entre el arte on-chain y el arte tradicional barra contemporáneo, digamos.
creo que es necesario que el arte on-chain se empiece a introducir dentro de las instituciones del arte contemporáneo. Uno podría decir ¿Cuál para ganar realidad? legitimidad, ya está legitimado de por sí el arte on-chain, no tiene no le debe nada a nadie, pero sí creo que necesita empezar a participar de un circuito un poco más amplio también, para al mismo tiempo poder capturar valor del circuito de arte contemporáneo. Ok. Y personalmente, ¿cómo te ha pegado esto? Ver esas olas de adopción y que después no haya tanta adopción, siendo vos mismo un coleccionista y, no sé, fan del arte, curador, etcétera. ¿Cómo te pega a Y vos? como dirijo Kismet Casa y estoy en constante, estoy siempre en contacto con los artistas, con todos los creativos y bueno, por ahí personalmente eso me hace pensar, bueno, ¿estaré realmente haciendo lo necesario para que los artistas puedan acceder, ¿no? a más coleccionistas, generar más dinero? Como por ahí me empieza como a generar un par de dudas de si estaré haciendo bien esa parte del trabajo. O sea, más allá de generar las residencias, de que generen conexiones, de que hagan obras, que conozcan gente, también una parte que por lo menos a mí me atraviesa mucho es el que, bueno, cómo poder mejorar su calidad de vida a través del arte que realiza. Sí, importante. Y bueno, vos recién estabas contando un poco esto que veías de cosas que sentís o pensás que tienen que suceder, o yo lo entendía así, por lo menos, que tienen que suceder en el arte on-chain. Y bueno, como para ir cerrando, lo último que te quería preguntar es cómo ves como el futuro del arte y la cultura on-chain, ¿no? Y estamos hablando con vos que estás como súper metido, no únicamente a nivel latinoamericano, sino global, entonces como tenés una gran visibilidad de no solo de las chains, las plataformas, los proyectos y tal. Entonces, o sea, ¿cómo es el futuro del arte y la cultura en chain y qué tiene que pasar para que cobre más importancia y tenga más espacio? Por un lado, en realidad depende del país, porque depende del país de las regulaciones que tiene con cripto, entonces ahí la escena también está condicionada, ¿no? A la superestructura esa. Pero si hablamos de nivel global, yo por un lado diría el desafío que tenemos o el desafío por delante es eh, hacerles saber a los artistas, a los creativos que tienen agencia, de que ellos pueden, a través de su curiosidad, de su energía humana, pueden tomar la iniciativa y empezar a hacer acciones. Y luego la otra cosa que también a nivel global podría ser efectivo es, bueno, del mismo modo que buscamos que los artistas reconozcan su agencia, que también reconozcan al que tienen al lado y ver cómo se pueden impulsar juntos. Creo que eso es, a ver, si nosotros tomamos como por ejemplo la comunidad de arte on-chain en Argentina, la escena en general, es única en el mundo y con todos los artistas que he hablado de diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Japón, Italia, etcétera, todos hablan de el espíritu de comunidad o de búsqueda de impulsar más allá de la carrera de uno. Entonces creo que eso es, digamos, por ahí sería como un ejemplo a replicar o algo que creo que es bastante efectivo y que puede hacer de que el arte on-chain a nivel global se pueda impulsar mucho más. O sea, como ayudar a que los artistas puedan potenciar y ser como más conscientes de su agencia, pero dentro de un sistema al cual también, nada, se ve potenciado por esa agencia. Algo así. Parece fácil, es fácil decirlo, pero reconocer la agencia que uno tiene para generar acciones no es tan fácil como suena. Y luego que también por ahí dejar de pensar exclusivamente en la carrera de uno y también pensar en la carrera de que tiene al lado y ver cómo juntos los dos también pueden generar un juego que no sea de suma cero, digamos. O sea, Pensar en tratar. el otro. Exactamente, sí, sí, creo que eso es algo bastante. Creo que hay un poco de eso en la escena, creo que hay bastante, mejor dicho, dentro de eso en la escena del arte on-chain argentino y creo que es un claro ejemplo de cómo puede servir para posicionarse.
Bueno, esas eran todas las preguntas que tenía por hoy para vos, Lea, acá en la frecuencia B, pero antes de irnos, ¿hay algo que te gustaría agregar? ¿Alguna cosita? Lo que sea. Primero, muchas gracias por la invitación de vuelta, un placer estar acá. Y sí, no tendría mucho más nada que decir, solamente de que cualquier builder, creativo, artista que esté escuchando y que tenga, que sepa valorar su curiosidad, que esa es la energía humana que lo va a llevar a hacer muchas cosas y que también y que cuente tanto con nosotros en Kismet Casa para cualquier duda, cualquier iniciativa que tenga o, lo que no, o que tenga ganas de comentarnos, que siempre las puertas de Kismet Casa están abiertas para todos los artistas latinoamericanos y builders en general. Perfecto. Muchas gracias, Lea. Muchas gracias a todas las personas del otro lado. Esto fue un nuevo episodio de La Frecuencia B. Hasta la próxima.